Listo, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Sean mis primeras palabras para felicitar a cada uno de ustedes que participan en este tercer curso de extensión para universitarios sobre aspectos jurídicos en la gestión de la propiedad estatal y su impacto en el desarrollo del país. Un tema muy importante que frecuentemente la SBN dicta a los estudiantes universitarios como parte de la formación en materia de catastro y la gestión de la propiedad estatal sobre el territorio. El tema que me corresponde exponer el día de hoy es el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. Cuando hablamos de sistema de información nos estamos refiriendo a un marco legal. Ese marco legal es el Sistema Nacional, es la Ley 28294, que es el marco legal que integra todo lo que está vinculado directamente con el catastro nacional. Un poco para entender sobre este aspecto catastral, que es un tema muy interesante. Ya en el año 1963 consideraban en las Naciones Unidas que después de la población humana, la mayor riqueza de un país es su suelo. Por lo tanto, el territorio donde el hombre desarrolla sus esperanzas de vida deben ser conocidos, identificados y valorados. Por lo tanto, ¿qué mejor herramienta de gestión del territorio que el catastro? En el país tenemos 1891 distritos a la fecha, pero esto, a nivel del territorio, tenemos más o menos 128 millones de hectáreas del territorio nacional. En este territorio de 128 millones de hectáreas, lo que tenemos son predios urbanos, rurales, feriazos, cada uno de ellos administrados por diferentes entidades del Estado, y cada uno de ellos realizan su levantamiento de información. Pero cuando hablamos de la ley 28294, nos estamos refiriendo al levantamiento de información catastral de los ámbitos urbanos y rurales que corresponden a las municipalidades. En este caso, a los organismos de formalización como COFOP. Cuando nosotros analizamos al territorio, lo que nosotros vamos a ver es un régimen jurídico de los predios. Vamos a encontrar en el territorio propiedad privada con títulos, es decir, aquellas personas que son propietarios y aquellos predios que se encuentren inscritos en registros públicos, o también propiedad privada inscrita en registros, no inscrita en registros públicos. Por lo tanto, así como existe en el mundo privado predios inscritos en registros y predios no inscritos, de la misma manera también en el territorio encontramos los predios de las entidades del Estado, es decir, de propiedad de los gobiernos locales, es decir, las municipalidades, de propiedad de los gobiernos regionales, de propiedad del gobierno nacional. Cada uno de estos predios tiene la misma naturaleza, es decir, hay muchas propiedades de las entidades del Estado que están inscritas en registros públicos y otra cantidad que no han sido saneadas, es decir, nunca llegaron a registros públicos. Cuando analizamos el territorio encontramos dos actores. El sujeto que cree tener un derecho sobre un predio, es decir, un objeto territorial, y este derecho considera que está vinculado este sujeto al objeto territorial. Por lo tanto, consideramos que es una relación legal cuando la persona que considera que tiene un derecho a un terreno es propietario. Por lo tanto, cuando hablamos de propiedad, nos referimos al poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien. Pero también cuando identificamos una relación de hecho, es cuando una persona que no es propietario del predio, pero que es poseedor. Y esta posesión se realiza en función de una relación de hecho, que es el ejercicio de hecho de uno o más clientes a la propiedad. Por lo tanto, ¿en qué caso se da esa relación de hecho? Cuando aquella persona toma posesión de un inmueble que no es de su propiedad. Nosotros en el territorio vamos a encontrar muchos predios del Estado o de privados invadidos por terceros. Estos terceros son poseedores y en el tiempo hay mecanismos de saneamiento físico-legal que se convierten en propietarios. Por lo tanto, la relación que existe entre un sujeto y un objeto territorial, digamos una parcela, un lote o un predio, siempre es una relación de derecho. Alguien que dice tener un derecho sobre un predio. De la misma manera, las personas jurídicas, si bien es una acción jurídica, las personas jurídicas pueden ser derecho público o derecho privado. Es decir, derecho público a aquellos ministerios y aquellas entidades del Estado, o derecho privado a aquellas empresas privadas que también tienen algún derecho sobre una parte del territorio. Es decir, son propietarios de terrenos, son propietarios de predios, son propietarios de lotes, de parcelas, donde desarrollan sus actividades.
De la misma manera también, a pesar que son personas jurídicas, existe una relación legal, que es decir, cuando adquieren y son propietarios, o una relación de hechos simplemente cuando son posesionarios. Y eso nos vamos a dar cuenta que a pesar que son empresas públicas o privadas, toman posesión de grandes extensiones del territorio del país y ocupan como simplemente posesionarios. A lo largo de la Panamericana nosotros podemos darnos cuenta de que hay terrenos seriazos, y en esos terrenos seriazos existen granjas, y estas granjas son simplemente algunos posesionarios que han tomado predios del Estado y que están ocupando y desarrollando actividades económicas. Es una relación de, es decir, han tomado posesión de predios que son del Estado. Pero también cuando hablamos de un sujeto que tiene un derecho sobre el objeto territorial, existe un derecho, pero también existen limitaciones. Es decir, ¿qué sucede si uno de estos predios tiene alguna limitación, como por ejemplo, ha sido declarado por el Ministerio de Cultura como una zona arqueológica? Por lo tanto, es una limitación al derecho de propiedad que tiene una persona, es decir, un sujeto tanto privado como un sujeto dentro de un privado como un sujeto público. Entonces, cuando hablamos del catastro de predios, nos estamos refiriendo a la ley 28294, y es la siguiente, establece la siguiente definición. Dice que el catastro es el inventario físico de los predios orientados a un uso multipropósito. Se encuentra constituido por la suma de predios contiguos que conforman el territorio de la República, a los cuales se les asigna un código único catastral con referencia al titular o titular del derecho de propiedad del predio. Es decir, cada uno de estos predios tiene un derecho hacia una persona natural o jurídica, que estos tienen algún derecho tanto como titulares, como propietario o como poseedores. Por otra parte, también dice el artículo 3 del reglamento de la ley 28294, establece que este inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional tiene ciertas características físicas, económicas, de uso, infraestructura, equipamiento y derechos inscritos o no en registros públicos. Es decir, cada uno de los predios tiene cierta naturaleza y que nos permite clasificarlos cuando se realiza el levantamiento de información catastral. Y uno de esos criterios es la dimensión espacial. Cuando cada uno de esos predios dentro del espacio geográfico pertenece a una jurisdicción territorial, y cada uno de esos predios en alguna jurisdicción territorial tiene que estar georreferenciado a un sistema geodésico de referencia oficial. Es decir, cuando se hace un levantamiento de información catastral, es decir, de cada uno de los lotes que encontramos en el territorio, es necesario que estos estén georreferenciados a fin de que podamos identificar y vincular de manera posterior con los atributos de propiedad, los atributos de derechos o limitaciones que tiene cada uno de esos predios. También existe una dimensión temporal. Ustedes se dan cuenta que hay predios, terrenos, que estos en el tiempo van evolucionando, van convirtiéndose en viviendas o edificios, y con el tiempo se van demoliendo. Es una evolución física del inmueble. Por lo tanto, también, si existe una evolución física, también existe una evolución económica. Un terreno tiene un monto, un costo, una valorización referencial, un monto específico, y va variando en el tiempo según la cantidad de niveles que tiene, y esto decae cuando es demolido o cuando la zona es afectada por una variables intangibles. También tiene una dimensión temática. Se dice que la información catastral, tanto gráfica como numérica, se procesa y estandariza, y esto nos permite disponer de información catastral para la sociedad de información. ¿Cuántas entidades del Estado, cuántos ciudadanos necesitan la información catastral a nivel de lotes para determinar quién es el poseedor, quién es el propietario y qué acciones de ocupación existen dentro de esos predios o qué actividades económicas se desarrollan? Por lo tanto, existe una relación entre el propietario y la actividad económica que existe en ellas. Cuando hablamos de la ley 28294, estamos refiriendo a una ley que regula el catastro a nivel nacional. Por lo tanto, esta ley tiene 4 ejes principales: la estandarización de metodologías, la integración de una base gráfica catastral, la vinculación de información catastral registral y el saneamiento catastral. Siendo un tema muy amplio, la exposición sobre la ley 28294 y el sistema catastral a nivel país, en esta oportunidad vamos a ver exclusivamente todo sobre levantamiento de información, es decir, estandarización de metodologías. Pero en síntesis, podría decir que cuando hablamos de estandarización de metodología, nos estamos refiriendo de que hasta antes de la ley 294, que entró en vigencia en el año 2004, las diferentes municipalidades a nivel nacional tenían diferentes metodologías de levantamiento de información catastral
cada uno de acuerdo a sus criterios, cada uno de acuerdo a los diferentes criterios en temas de cartografía, en temas de procesamiento de información, en temas de vinculación de tanto la información gráfica como numérica. Y luego, en relación a la integración de la base gráfica catastral, cada una de las entidades municipales, lo que hacían hasta antes de la ley 2294 es, cada uno hacía diferentes sistemas geográficos, algunos georreferenciados, otros simplemente referencial, sin una base, sin puntos geodésicos. Por lo tanto, cada una de las municipalidades podía levantar la información de acuerdo a cómo podía realizarlo. En relación a la vinculación de información catastral registral, la norma ha previsto de que es necesario la relación que tiene que tener cada uno de los predios que se incorporan en el levantamiento catastral con la información registral. Cada uno de estos predios que llegan al registro, como una seguridad jurídica del titular que tiene, estos tenían que estar vinculados en base a un código. Este código lo denominamos CUP. Y por otra parte, también uno de los ejes es el saneamiento catastral. Esta ley prevé de que hay un mecanismo de cómo un predio que tiene algunas inconsistencias, superposiciones registrales o modificaciones o áreas que no coinciden con la partida registral puedan ser regularizadas mediante saneamiento catastral. Sigue una metodología de saneamiento para que estos puedan ser regularizados a nivel registral. Bueno, como les explicaba, siendo un tema muy amplio, vamos a analizar en esta oportunidad relacionado simplemente a las metodologías. Por lo tanto, en relación a la estandarización de metodologías, la ley 2294 ha establecido algún marco legal vinculado directamente a la gestión del territorio. Por ejemplo, si bien es cierto, existe la ley 2294, también tiene su reglamento. El reglamento regula de manera específica las funciones que tiene, las funciones que tiene el sistema de catastro a nivel municipal, así como crea el Consejo Nacional de Catastro y la Secretaría tiene como órganos que administran levantamiento de información y estandarización de metodologías a nivel nacional. También existen normas vinculadas a política y principios catastrales y diferentes normas técnicas vinculadas directamente a directivas vinculadas a base de datos catastrales, directivas sobre tolerancia catastrales, directivas sobre código único catastral, directivas sobre fichas catastrales y cómo estas se incorporan. Luego tenemos directivas sobre zona catastrada, sobre la cartografía catastral, existen manuales y estándares catastrales, sobre todo sobre el etiquetado catastral, como un profesional, ingeniero, arquitecto, o geógrafo, o ingeniero forestal, y otras especialidades pueden hacer levantamiento de información catastral en campo bajo ciertas metodologías ya establecidas en este marco legal y que nos permitan llevar incluso al saneamiento de la propiedad mediante la ley 28294. Existen también diferentes manuales de levantamiento y mantenimiento de actualización de la información catastral en el territorio. Entonces, todo este marco legal lo que nos permite es estandarizar metodologías para que cada una de las municipalidades que realizan levantamiento de información catastral en su territorio, en su jurisdicción, puedan realizar de manera estandarizada bajo ciertos criterios técnicos que ha sido aprobado en el marco de la ley 28294. ¿Cómo se genera la información catastral? Es un tema muy importante cómo generamos la información catastral. Y ahí más o menos se tiene planteado 6 etapas. La primera etapa es el planeamiento. Segunda etapa, la cartografía. ¿Cómo tenemos la cartografía? Tercera etapa, la liberación y encuesta en campo. La cuarta, procesamiento de información. La quinta, vinculación de la información gráfica alfanumérica. Y la quinta, difusión de la información. 6 etapas bien definidas dentro del levantamiento de información catastral en el territorio. Si hablamos sobre la planificación, está más que todo vinculada a la evaluación de la información catastral que hay que realizar antes de salir a campo. Para la ejecución del catastro utilizarán y aprovecharán cuando sea posible y convenga toda la información gráfica que existe en una municipalidad, teniendo en cuenta que la municipalidad son los entes generadores de catastro, según este marco legal. Por lo tanto, todos los planos catastrales que existen en una municipalidad, los planos de habilitaciones urbanas, son de utilidad para poder hacer levantamiento de información catastral. Siempre son fuentes de información que nos permiten definir qué hay en una parte del territorio
quienes tienen ciertos derechos sobre esos predios o donde se encuentran limitaciones a la propiedad dentro de una jurisdicción municipal. Pero también dentro de la planificación es de suma importancia la codificación. Codificamos desde el distrito, codificamos las habilitaciones urbanas, codificamos los sectores catastrales, las manzanas, los lotes, incluso las vías. Y cada una de estas codificaciones nos permite administrar la información catastral vinculada a la información gráfica. Por ejemplo, tenemos en la segunda etapa tenemos la generación de cartografía. Cuando generamos cartografía, tenemos dos maneras de generar, mediante un método directo o mediante un método indirecto. Cualquiera de los medios nos permite generar la cartografía del ámbito donde vamos a realizar el levantamiento catastral. Y cuando generamos la información cartográfica, lo que nos coadyuva es para poder identificar a cada uno de los predios en el territorio. Si es métodos directos, podemos utilizar mediante puntos de control geodésico y levantamiento con estaciones totales cuando los centros o las áreas donde se va a realizar el catastro o se va a generar la cartografía son de poca extensión. Pero cuando ya vemos ya todo un distrito, entonces es necesario que esta cartografía se genere mediante métodos indirectos, es decir, mediante vuelos fotogramétricos, todos estos georreferenciados y restitución fotogramétrica. Por lo tanto, tenemos dos vías, la directa y la indirecta, pero por cualquiera de los medios podemos generar la cartografía que es de utilidad para realizar el levantamiento de catastral de información en el territorio. Uno de estos es el método indirecto, como ustedes pueden apreciar en la imagen hay una línea de vuelo. En esta línea de vuelo se realiza mediante una avioneta. Esta avioneta realiza diferentes tomas fotográficas. Estas fotografías constantemente se traslapen en la línea de vuelo, como en la parte lateral. Y una vez que esto se obtiene, se restituye la información y posteriormente lo que se tiene es la información gráfica o la cartográfica a nivel de lotes y a la escala adecuada para hacer levantamiento de información en campo. Y que estas puedan ser verificadas cuando uno sale a hacer el levantamiento de información en la fase de encuesta. Ahí usted puede ver cómo se demuestra este tipo de desplazamiento y cómo cada una de las fotografías que va tomando el avión se genera un cierto traslado, una superposición, a fin de que esto mediante software podamos procesar y este procesamiento de información nos permite generar una restitución fotogramétrica a nivel de lotes. Pero también aparte de, una vez que tengamos ya la información cartográfica, lo que tenemos que hacer es una sectorización. El distrito se sectoriza en zonas catastrales o sectores catastrales y cada uno de estos se codifica. Como ustedes pueden ver en el gráfico, existen 4 zonas. Si bien es cierto que no es un distrito, solamente es un modelo de cómo se realiza la sectorización, hay una secuencia de sectorización que va en un sentido horario, del más norte hacia el más hacia el sur en sentido horario, la numeración. Luego del sector, cada sector tiene manzanas, y cada una de las manzanas, bajo el mismo criterio, se va codificando. No interesa los números de manzanas que tienen o integridad, lo que prevalece es la codificación que se le asigna en el proceso de planificación para el levantamiento de información catastral. Usted puede darse cuenta que este sector 1 tiene diferentes manzanas, cada uno codificado de una manera secuencial bajo un cierto criterio técnico. Estos criterios técnicos de cómo se codifica se encuentran en los manuales de levantamiento de información que se encuentran aprobados, que son partes del paquete normativo de criterios técnicos de la ley 28294. Una vez que tenemos las manzanas, cada una de las manzanas también puede ser codificado a nivel de lotes. Cada lote tiene un código independiente bajo ciertos criterios de codificación y una vez que se codifica la manzana también tenemos una codificación a nivel de calles, de vías. Cada vía tiene una denominación, pero cada vía, aparte de la denominación, tiene un código. Ustedes dirán, pero ¿por qué tantos códigos? Simplemente los códigos nos permiten hacer una vinculación a nivel de base de datos cuando esto se comienza a sistematizar. Cada uno de estos lotes que ustedes pueden ver tiene un código de referencia catastral, pero también tiene un código único catastral. Si bien ese código de referencia catastral es una codificación antigua,
que se usaba antes de la ley 2294 fue que se mantiene en las fichas catastrales. A la fecha, el código que ha sido regulado en la 2294 es el Código Único Catastral, es decir, el CUC. Este código consta de 8 dígitos y 4 dígitos adicionales. O sea, en total son 12. Ahora, cada una de las municipalidades a nivel nacional tiene un rango de códigos CUC que han sido aprobados mediante una directiva. Por lo tanto, la municipalidad distrital que quiere realizar un levantamiento de información catastral tiene que solicitar a la Secretaría Técnica que se le asigne la cantidad de CUC que necesitan para hacer el levantamiento de información en su territorio. Una vez que se le entrega, pueden comenzar a asignar cuando ya realizan el levantamiento de información y en la fase de gabinete. Pero antes de salir a campo, si ya tenemos la cartografía, ya tenemos, ya hemos planificado y hemos codificado todo el distrito a nivel de sectores, a nivel de manzanas, a nivel de lotes, a nivel de vías. Por lo tanto, antes de salir a campo es necesaria una difusión de publicidad. Como ustedes pueden ver, acá hay algunos 3 tipos de propaganda que diferentes municipalidades, como ejemplo, nos permite poner en conocimiento de los titulares catastrales de las actividades que realiza la municipalidad para realizar el levantamiento de la información en campo. Y esto permite poner en conocimiento los titulares registrales o aquellos que son poseedores de estos predios para que en el momento que va el técnico catastral o el verificador catastral puedan mostrar la documentación que corresponde sobre eso que tienen sobre los predios en el territorio. En esta fase ya, luego que hacemos la publicidad, el siguiente paso es la liberación de encuesta. Una vez que hemos dejado la publicidad, 3 días antes, fijando el día que vamos a hacer la inspección, entonces los técnicos catastrales van casa por casa, verificando, tocando la puerta, verificando medidas, de acuerdo a los planos de restricción fotogramétrica. Luego de ello, vamos solicitando documentos a fin de llenar las fichas catastrales. Esta información está vinculada prácticamente a la toma de medidas de los frontis y verificación de la forma del predio, sobre todo las características de cada uno de los predios, es decir, las características de construcción y las medidas de cada uno de los predios. Cuando hablamos de características de carácter constructiva, nos estamos refiriendo a las categorías constructivas que tienen cada uno de cada una de las construcciones en un predio. Por ejemplo, podemos tener, hacer una clasificación en los pisos, qué tipo de piso es, si están protechados, si es de mayólica, si es cerámicos, las paredes están tarraqueados, el ladrillo, los techos son aligerados, en fin, una serie de características que se encuentran en tal de valores unitarios que permite clasificar las características constructivas de los proyectos. Pues es esta actividad que realizan los técnicos en campo, llenan fichas en base a la información de los inmuebles, como en base a la información de los titulares registrales o titulares o los posesionarios de cada uno de los predios que consideran que tienen un derecho. Estas fichas catastrales, donde se levanta la información, se clasifica en 2. Aquellas que son de urbanas y rural, y uno son bienes culturales. Cuando hablamos de fichas catastrales urbanas y rural, tiene una ficha que es obligatoria, la individual. La individual se llena en todos los predios. Y esta ficha individual va de acuerdo a la clasificación o la identificación que hace el verificador o el técnico de campo. Por ejemplo, si yo tengo un inmueble y tengo una tienda y el resto es mi vivienda, por lo tanto son 2 unidades catastrales. Y cada una, siendo 2 unidades catastrales, los técnicos lo que hacen es pues, una clasificación y una codificación, identificación de las actividades que se realizan en este inmueble. Y por cada uno de ellos va a generar una ficha. Si yo tuviese una tienda, entonces apuntaría una actividad económica, una ficha de actividad económica. Pero si en este inmueble identifican que hay 2 propietarios, es decir, con porcentaje de acciones, por lo tanto, agarran una ficha de cotitularidad, por lo tanto, en cada una de estas fichas llena qué porcentaje de acciones tiene cada titular del predio. En el caso de edificios, pueden encontrar que cada piso existen diferentes derechos. Cada departamento tiene un titular diferente. Independientemente de eso, puede existir en el primer piso o en los sótanos estacionamientos.
y cada uno de ellos tiene una parte independiente, un derecho independiente, un propietario diferente. Por lo tanto, por cada uno de ellos tiene una ficha individual, pero también en estos casos de edificios o distintas usa la ficha de bienes comunes, donde lo que se hace es prorratear las áreas comunes que tienen, tanto comunes de terreno como las áreas comunes de las áreas construidas. Es decir, si tenemos un edificio, yo vivo en el quinto piso, eso no significa que yo solamente sea propietario del departamento del quinto piso, sino que tengo un porcentaje de derechos sobre el terreno. Ese porcentaje de derechos que tengo como titular registrado de un departamento se llena en esta ficha de bienes comunes. Si tuviese una oficina en un departamento o una propiedad horizontal, por lo tanto, tiene una ficha de actividad económica, donde se detalla qué oficina es, las características, la actividad económica que desarrolla, si es venta de bienes o servicios. Estas son las fichas catastral urbana individual, la ficha catastral de cotitularidad y la ficha catastral de actividad económica. Son las principales fichas que se utilizan en el levantamiento de información de campo. Luego, ¿para qué? Para que estas fichas posteriormente se procesen en la información y estas puedan ser registradas en el software que nos permite gestionar la información del catastro. Como decía, hay diferentes tipos de fichas. En esta ficha, la ficha individual, la ficha de cotitularidad, la ficha de bienes comunes, las fichas económicas, la ficha rural, exclusivamente las parcelas agrícolas, y la ficha de bienes culturales. Esta ficha de bienes culturales solamente se usa en el caso que en el predio que uno está haciendo la inspección han identificado una zona arqueológica o una zona que tenga una limitación a la propiedad por ser zona arqueológica o ha sido declarado como tal por el Instituto Nacional de Cultura. Este es, como usted puede ver en la imagen, una encuesta de campo. El verificador o el técnico catastral va vivienda por vivienda, haciendo en la entrevista a los propietarios o poseedores, van solicitando documentos y la información de documentos va ingresando a la ficha catastral urbana, ¿no? En este caso, que le muestro una imagen de cotitularidad. Eso significa de que en este inmueble existen dos propietarios que tienen el derecho sobre el inmueble. Pero, ¿qué nos encontramos en el territorio cuando hacemos levantamiento de información? Nos encontramos con aquellos que son propietarios, con aquellos que son cotitulares, con aquellos que son simplemente poseedores. Y eso es lo que regula el artículo 16 del titular catastral del reglamento de la ley 2294. Pues, estos tres aspectos que son importantes diferenciarlos en el campo. Cuando hablamos de titular catastral nos referimos a quien ostenta el derecho de propiedad. Sin embargo, en el caso en que no sea posible identificar al propietario, para poder figurar como titular catastral el poseedor del predio, indicando con qué calidad ejerce la posesión. Hay muchos predios que cuando hacemos levantamiento de información encontramos que no muestran ningún título de propiedad, pero encontramos que hacen vida en ese inmueble, por lo tanto son poseedores. Pero con el tiempo consiguen que tienen derecho y se ejercen el predio como si fuese propietarios. En caso de ser un régimen de cotitularidad, se debe de indicar expresamente el porcentaje de participación de cada uno de los cotitulares catastrales. Es decir, si yo ingreso a un inmueble y el inmueble dice que somos dos propietarios, tendrían que definir bien qué porcentaje de acción tienen o qué porcentaje de derecho tienen sobre el inmueble. Puede ser 50% cada uno, o puede ser que uno tenga 30, 70%. Lo principal es que cada uno tiene que dar el porcentaje de acciones y derechos que tiene sobre el inmueble. Pero también podemos encontrar titularidad indefinida, que es decir, aquellos donde no identificamos propietarios ni poseedores. Simplemente en esta ficha tenía que colocar como desconocido. O aquellos inmuebles donde llegamos, ingresamos para llenar las fichas y encontramos que hay un litigio. Posiblemente encontramos que hay dos personas que tienen mejor derecho sobre ese inmueble, tienen ciertos inconvenientes. O encontramos un predio que dice un litigio, un proceso judicial. Ante eso, las fichas catastrales no se llenan con información de quién es el posible propietario o quién es el posible poseedor. Simplemente se llenan con desconocido o se encuentra en litigio cuando identificamos quiénes son los litigantes en este proceso de mejor derecho de propiedad.
Ahora, uno de los datos muy importantes que tiene que tener las fichas es el titular catastral. Dice, la información que se debe recabar en el levantamiento de información catastral relativa a cada titular catastral es el siguiente. Siempre, sí o sí, tiene que tener el apellido, nombre o razón social, documento de identidad o RUT, domicilio fiscal y otras que el Consejo Nacional apruebe mediante directiva. Y estos otros que aprobó por directiva son los manuales y son las fichas donde se detalla mayor información vinculada sobre todo sobre el terreno, sobre las construcciones, sobre los titulares sobre del predio y las actividades económicas que se desarrollan en ello. Luego, esta información, se inicia un proceso de procesamiento de información. Cada uno de los datos que se encuentran en las fichas por cada uno de los predios se ingresa a un sistema. En este sistema lo que tenemos es, se va asignando el código único catastral CUP, de tal manera de que la información de cada uno de los predios, tanto la información alfanumérica que recogemos en las fichas, esta puede ser posiblemente vinculada con la información gráfica. Es decir, amarramos el polígono donde el predio más sus atributos, es decir, sobre quién es el propietario, el área que tiene, los derechos que tienen los propietarios, las actividades económicas que se realizan, es decir, una serie de información complementaria sobre el inmueble. Como pueden apreciar, existe fichas catastrales en el SNCP. En la página web del Sistema Nacional de Catastro podemos encontrar algunos modelos de fichas. Esta ficha catastral urbana, como usted puede apreciar, está sistematizado. Cualquier municipalidad que hace el levantamiento de información catastral, lo único que tiene que hacer es descargar el aplicativo, instalar en su PC e ingresar las datos de las fichas físicas a este formato. Y luego generar una base de datos para enviar a la Secretaría Técnica cuando consideran que tiene que ser declarado como zona catastral, es decir, cuando concluye el procedimiento de levantamiento de información catastral. Como pueden apreciar en estas imágenes, existe ya la vinculación de la información gráfica, cada uno de los polígonos, cada uno de los lotes que representan un derecho a un sujeto tiene derecho sobre estos predios, están vinculados a una serie de información alfanumérica. Esta información alfanumérica son los que se ha recogido tanto a nivel municipal como a nivel de la etapa de encuesta, es decir, de las fichas catastrales que se realizó el levantamiento de información. Como pueden ver, esta información catastral, una vez que está procesada, nos permite analizar el territorio, nos permite identificar, como el ejemplo que pone la cantidad de parques que tiene una jurisdicción municipal, dónde se encuentra ubicado, la extensión que tiene. Si bien es cierto, los parques están administrados por la municipalidad, pero por lo menos sabemos la situación de ellas. Podemos ver una vez que se concluye el levantamiento de información, tener una información integrada. Pueden ver así como lotes, como las áreas construidas. Nos permite diferenciar de manera categórica cuál de estos predios se encuentren en estado de condición bueno, malo, regular, de manera que la gestión municipal pueda asumir algunos criterios técnicos en caso de emergencia que podría ocurrir mediante un sismo. También se pueden detallar a nivel gráfico vinculado con información alfanumérica qué actividades económicas se realicen en ella. Se pueden vincular diferentes tipos de información, tanto alfanumérica, gráfica, videos, fotografías, de tal manera que cuando uno gestiona el territorio conozca qué hay en un determinado inmueble, qué cosas vamos a encontrar. No solamente la forma del predio, sino la forma de las construcciones, la cantidad de pisos que tiene, y quién es el propietario de ese edificio o qué actividades económicas se desarrollan en ella. Como este ejemplo, vemos un inmueble de 3 pisos y podemos ver todos sus detalles técnicos, la ubicación, dónde se encuentra ubicado, si existe un retiro municipal, qué actividades económicas se realizan, en este caso de servicios profesionales, quiénes son los titulares registrales de este predio, y una serie de información que vamos ingresando de acuerdo a las fichas catastrales que hemos identificado, que hemos llenado, y tiene en consideración la identificación de campo y los documentos que nos ha permitido los propietarios de estos predios.
Luego podemos tener una ficha catastral que nos va a permitir ver el tema de autobolo por tema de rentas, como el ejemplo que ustedes pueden apreciar. Muchas municipalidades enfocan el tema de levantamiento de información catastral por tema predial, es decir, por tema de impuestos prediales, es decir, por tema de renta. Pero hay que verlo, el tema catastral, como un tema de planificación. Siempre los criterios de catastro, cuando hablamos de catastro multifinalitario, no solamente es multifinalitario porque vemos tema renta, sino es multifinalitario porque siempre está vinculado a diferentes usos que se puede dar la información catastral para la gestión del territorio. Como puede haber diferentes tipos de información, como en este caso si son una tienda, qué categorías tiene, en este caso una oficina, la numeración que tiene, la información temática sobre la distribución de los equipamientos urbanos en la jurisdicción municipal, cada equipamiento con diferentes colores, cada equipamiento identificado por las categorías que tienen. Si tengo toda la información catastral, voy a determinar cuántos inmuebles son de sector de educación, cuántos inmuebles corresponden al sector interior, cuántos inmuebles corresponden al sector de salud, cuántos inmuebles se encuentran desocupados, cuántos inmuebles hay comercios, qué tipo de comercios existen. Por lo tanto, la importancia de la información catastral para conocer el territorio, que nos permite planificar y tomar la gestión más adecuada, la toma de decisiones más adecuadas por la autoridad municipal. Podemos ver la cantidad de pisos que tiene, cada color representa la cantidad de pisos, que se dan cuenta, color amarillo es solo 1 a 3 pisos, el color naranjado es de 4 a 5 pisos, y encima podemos una clasificación mediante el número de pisos que tiene la información que se ha levantado en campo. Seguimos con más información temática. Ustedes se dan cuenta, cada uno de estos colores representa una variación. Pero lo más importante, cuando hablamos de catastro multifinalitario, y que no lo hemos visto digamos, en la ley 29294, y tampoco se ha visto en el país, es cuando nosotros debíamos vincular la información catastral con la información demográfica. Cuando se vincula la información demográfica a la información catastral, ahí realmente sería la información de uso multipropósito. Imagínense tener conocer cuántas personas que son ocupantes de un predio, saber dónde se encuentran distribuidos, identificar cuál es la situación, identificar si esta información pudiésemos distribuir a todos los centros médicos, y los centros médicos podrían graficar la información catastral donde existen, por ejemplo, lo que tienen que decir, o distribuir a la policía, donde puedan graficar dónde se encuentran los puntos de mayor peligro, o no son las zonas, la vía de mayor tránsito, mayor tráfico de drogas, ¿no? Donde existen mayores accidentes. Imagínense la importancia de una información catastral a ese nivel, y que esto nos permitiría gestionar el territorio y resolver muchos inconvenientes que tenemos en una jurisdicción municipal. Pero luego que hacemos levantamiento catastral, viene constantemente alteraciones a la propiedad, al derecho. Ustedes se dan cuenta, los predios son dinámicos en el tiempo, los derechos también la limitación. Tenemos predios, si hacemos levantamiento de información, podemos indicar que un predio tiene un piso. De repente, a la siguiente semana ya están construyendo. O de repente, habíamos indicado que el piso era de cemento y después de un mes ya tiene mayólica. Entonces, se dan cuenta en la cantidad de variaciones físicas que se dan en el territorio, en cada uno de los predios. Por lo tanto, el catastro se actualiza de manera muy rápida. Por lo tanto, es necesario realizar un mantenimiento de la información catastral. Para ver mantenimiento, estamos refiriendo más que todo a ese proceso de actualización de la información sin ir a campo, es decir, solamente con los trámites que realizan las entidades en la jurisdicción municipal. Es decir, si alguien hace un trámite para una licencia de construcción para un piso, por lo tanto, esta información debería ser actualizando
a cada uno de los predios ya catastrados, cada uno de los predios ya identificados. Si alguien pide una licencia para una actividad económica, entonces esa información tiene que estar ya haber ingresado y vinculado el trámite a cada uno de los predios. Eso hablaba de mantenimiento catastral. Entonces, el mantenimiento es constante, el mantenimiento es diario, de acuerdo a la información que se va pidiendo de los trámites que realizan los diferentes ciudadanos en una entidad municipal. Cuando hablamos de alteraciones físicas nos referimos a la ubicación. ¿Por qué ubicación? Pues de repente hay un cambio de dirección, es decir, si antes era la avenida Lima, de repente por X motivos ya no se ha cambiado el nombre de la calle. Los usos, de repente una actividad económica, de repente una zona exclusivamente vivienda, o se convirtió en una zona comercial. La extensión superficial, a veces hay predios que son colindantes y el propietario adquiere un predio colindante, por lo tanto hay una acumulación, entonces hay una variación de la superficie del predio. Los linderos, cuando a veces hacen un saneamiento catastral o un saneamiento de los predios, a veces tienden a crecer cuando se encuentran áreas linderos, cuando necesitan una coincidencia entre la información de campo con la información registrante. Y así, edificaciones, mejoras que podrían existir en el inmueble. También existe una variación jurídica, es decir, cuando existen diferentes titulares, cuando hacemos levantamiento de información, tal vez podemos encontrar a X personas y después de un tiempo esta persona transfirió el inmueble, vendió el inmueble. Por lo tanto, vamos a encontrar a otro titular, a otra persona que tiene un derecho sobre ese inmueble. O de repente una modificación de cuotas de participación. Antes habían dos personas que tenían un porcentaje de acción 50-50, y de repente, después de un tiempo, su cuota de participación ha variado. O limitaciones al dominio, es decir, limitar la propiedad. Tenemos un terreno extenso que está catastrado a nombre de un privado, y de repente esto, el Ministerio de Cultura ha declarado una parte, una zona arqueológica, o ha identificado zonas arqueológicas en el inmueble, por lo tanto, una limitación en la propiedad. Modificación o restricción de cargas, gravámenes. También hay una variación, alteración en temas económicos, por ejemplo, la modificación variable que son básicas para calcular el valor catastral. Y esos cambios están más que todo vinculados a las características físicas del inmueble. Tienen en cuenta que el autovalú es donde se refleja estas variaciones físicas y una variación económica. Bueno, ese es en términos generales sobre levantamiento de información catastral. No sé si tuviesen alguna consulta, estamos para resolverlos, para ser absueltas la presente ponencia. Muy bien, muchas gracias, ingeniero Miguel. Estimados participantes, entramos a la ronda de preguntas. De querer participar, voy a pasar a habilitar sus micrófonos. A ver, un momento, por favor. Y en forma ordenada. Ok. Adelante, José Manuel. Sí, doctor, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Quería preguntarle si es un sistema catastral. ¿Quién es el ente rector de este sistema? Lo que pasa es que el sistema es el SNSP. Significa, el SNSP es creado por la ley 2194, tiene los órganos que administran el Consejo Nacional de Catastro. El Consejo Nacional de Catastro maneja el catastro a nivel nacional. Si bien se va a hacer una nueva norma por el Ministerio de Vivienda, en el cual establece que son el ente rector en temas urbanos. No sé si ustedes han visto esa norma. Ha entrado en conflicto a la fecha con la ley 2294. Aparentemente existen dos normas que han entrado en conflicto que estamos analizando los mecanismos de salida de este conflicto normativo. Pero el ente rector en materia catastral a nivel nacional que emite las normas es el Consejo Nacional de Catastro integrado por diferentes entidades del Estado, es decir, COFOPI, la SBN, SUNAR, el IGN y otras entidades que somos miembros de este Consejo Nacional de Catastro. Este consejo tiene una secretaría técnica, también conformado por profesionales expertos en catastro, que hacen las normas, que establecen el tema técnico, el tema legal, para que este consejo lo apruebe. No sé si comprueba la pregunta. Sí, disculpe, ¿alguna entidad centraliza toda esta información que entiendo producen no solamente las municipalidades, también
algunas entidades, ¿no? Como el INGEMET, el MINAM, el Ministerio de Cultura y todo. A la fecha, como le decía, la ley 2294 tiene 4 ejes. Uno de esos ejes es la integración de la base gráfica catastral. La pregunta sería, como tú dices, ¿no? ¿Quién integra toda la información del catastro nacional? El catastro que elaboran todas las municipalidades. Entonces, a eso viene otra pregunta. ¿Cuántas municipalidades del país elaboran catastro? ¿Y cuántos estos levantamientos de información catastral están en un sistema georreferenciado en WS84, que es el sistema vigente? Entonces, lo que tenemos a la fecha es que esta información que se integra está en una plataforma del Instituto Geográfico Nacional. Cuando usted ingresa a la plataforma del Instituto Geográfico Nacional va a encontrar una plataforma donde existe la integración de la información. Si bien es cierto, son pocas las municipalidades que han enviado, y es más, creo que cerca de 6 municipalidades han declarado zona catastral. ¿Qué significa? De que la mayor cantidad de municipalidades no están haciendo un levantamiento catastral. A pesar de que existe este marco legal, la 2294, que obliga a que se realice el levantamiento de información catastral. Pero el gran dilema es, ¿por qué no hacen el levantamiento catastral cada una de las municipalidades? Es temas económicos. Cuando analizamos el escenario del municipal, el escenario presupuestal, el nivel de poder que tienen las municipalidades, nos vamos a dar cuenta que solamente 270 municipalidades a nivel nacional podrían realizar su catastro con el presupuesto que tienen. La gran mayoría del país, sobre todo las municipalidades pequeñas, no están en condiciones de hacer levantamiento de información catastral. Por lo tanto, este eje de integración de la base gráfica será tan real, algún momento se ejecutará. Es un dilema que se está viendo cómo salir. Nosotros en algún momento hemos planteado que esto no debería manejarse como estamos llegando hasta la fecha, mediante un consejo y una secretaría técnica, sino tendría que ser una entidad catastral que administre a nivel nacional y que esta entidad haga un levantamiento masivo a nivel nacional. Es decir, antes del levantamiento necesitaríamos hacer un levantamiento de generación de información gráfica a nivel nacional con vuelos fotogramétricos bajo un solo sistema. Si hay ingenieros en esta sala, se van a dar cuenta de que es un gran problema manejar cartografía en 2 sistemas. La gran información que tenemos en ese PESAL 56, cuando NOMA dice que ya no está vigente, y manejamos ahora en 84. Entonces, lo ideal sería para hablar de una información base gráfica integral, que se haga un levantamiento masivo bajo un solo esquema, y esta información pueda ser levantada a nivel nacional por una sola entidad. Creo que eso ha sido unas limitantes de esta norma, la 2294, que ha permitido de que no todas las municipalidades hagan levantamiento de información, a pesar de que existe una norma como esta norma de la 2294, y existen metodologías ya aprobadas. ¿Le puedo preguntar una más? La información catastral, entiendo que algunas municipalidades lo usan con fines de impuestos, ¿no? Para establecer los impuestos prediales. Pero ¿hay alguna entidad que haga un control posterior de la veracidad de esa información? Porque yo escuché de casos en la que a la persona que viene a catastrar, creo que de alguna forma se le da un dinero para que le dé digamos, la calidad de los materiales, de la construcción y todo, sea de otra forma, de tal forma que el impuesto predial sea menor. Claro. Lo que pasa es que las municipalidades han orientado simplemente al tema tributario. Es decir, yo hago levantamiento de información catastral, por lo tanto, eso me sirve para cobrar impuestos predial. Y eso ha generado lo que me dices, ¿no? Cuando esto tenemos que ver bajo un esquema diferente, ¿no? Bajo un esquema de planificación del territorio. Ahora, ¿qué entidad supervisa si está bien levantado la información catastral en campo? Simplemente eh, la metodología que establece es la declaración zona catastrada. ¿Cómo se declara zona catastrada? Una vez que termine el levantamiento de información catastral que es en la municipalidad, esto tiene que ser publicado. De tal manera que cuando se publica en una municipalidad,
Entonces, esto cualquier ciudadano podría reclamar, de repente su área ha sido variado, su categorización variado, de repente un técnico no levantó bien, entonces hay ese criterio. Una vez que pasa esa prueba de publicación de toda la información, de levantamiento de información catastral, entonces luego se tiene que sacar una resolución de cada zona catastrada. En ese momento recién se ha concluido el procedimiento. Pero sí no existe un control posterior a nivel de Secretaría Técnica que hagamos una inspección si verdaderamente coincide las categorías de las construcciones declaradas en el formato, ¿no? En las fichas. ¿Te dicen otra consulta? Bien, bien, perfecto, ingeniero, muchas gracias. El participante nos señala la conformidad de su pregunta. Bien, estimados postulantes, ¿otra consulta adicional por parte de ustedes? Bien, estimado ingeniero, tal vez usted quiera brindar alguna pregunta o en general Un algunas poco palabras. para complementar, creo de que Sí, aquellos que nos formamos en una universidad, aquellos que queremos ser ingenieros o aquellos que tenemos en perspectiva gestionar el territorio, es de suma importancia conocer el tema catastral. Sobre todo, es vital conocer el territorio cuando queremos conocer o normar sobre un ámbito del territorio. Imagínense alcaldes que no conocen su territorio, ¿cómo pueden gestionar un ámbito territorial? No conocen la cantidad de inmuebles que tienen, la situación en que tienen los inmuebles, no conocen la situación, la cantidad de vías en kilómetros, no conocen los problemas que tiene su ciudad, por lo tanto no hay manera como gestionarlos. Entonces son los muchos inconvenientes que tienen. Ahora, el otro también, ustedes se dan cuenta que el catastro, como ustedes saben, el catastro es sinónimo de impuesto, y eso genera cierto temor en la población. eh, los proyectos de catastro pueden ser muy buenos, pero cuando se hace el levantamiento catastral, a veces muchos ciudadanos no participan por miedo al incremento de impuestos prediales. Porque la gran mayoría de los predios son subvaluadores, no declaran adecuadamente lo que realmente tienen. Por lo tanto, están subvaluando los valores. ¿Por qué? Porque todos buscan de una u otra manera pagar menos impuestos por la situación económica que vive el país también, ¿no? Lo otro también es que, y como consecuencia de eso, es que genera cierto temor el catastro. Y eso hay muchos estudios sobre este tema, cómo el catastro genera temor en la población, porque no lo ve el tema de planificación, sino lo ve como si fuese un tema exclusivamente de impuestos. Y muestra de ello es que ustedes nunca han escuchado de que algún alcalde dice, como plan de campaña, yo voy a hacer catastro municipal, porque saben de que podrían no ganar en las elecciones. Sería digamos, algo negativo. Podrían perder porque todo el mundo sabría, va a ser catastro, no pagar mayor impuesto. Entonces, esos son los efectos negativos que tiene de una visión exclusivamente tributarista, de impuestos. Cuando el catastro no solamente hay que ver los temas de impuestos, sino en temas exclusivamente de planificación del territorio. Sí, más bien se agradezco a todos ustedes por la participación en este evento. Me parece bien que ustedes tengan la intención de conocer temas de gestión del territorio, que la gestión estatal, la gestión estatal que realiza la SBN. Aquí en la SBN administramos los predios del Estado a nivel nacional. Quien habla se encuentra de administrar toda la información de los predios a nivel nacional y algunos predios que se encuentran fuera del país, es decir, aquellos que son embajadas, y todos tenemos una base de datos y estos son de importancia para tomar decisiones a nivel de gobierno. Aquí incorporamos predios ya de decisión del territorio a nombre del Estado. ¿Por qué? Porque el artículo 36 de la ley 29 establece que todos aquellos predios que no son de las comunidades campesinas nativas y no son de los privados inscritos
son del Estado. Es decir, si alguno de ustedes tiene inmuebles no titulados, probablemente tiene un predio del Estado. Entonces, esas son las reglas de juego que manejamos y que eso nos permite tomar algunas decisiones, eso nos permite identificar predios y que nos sirve para diferentes proyectos de inversión pública y privada que realiza el gobierno o los gobiernos del turno. Listo. Muchísimas gracias. Esa sería mi intervención por el día de hoy. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Miguel. Muy bien, estamos muy agradecidos por brindarnos su experiencia, sus conocimientos y sobre todo su tiempo, ¿no? Poder compartir eh, todos sus conocimientos hacia los alumnos. Gracias. Bien, a Saludos a todos. través del chat, ingeniero, vemos que los alumnos están agradecidos con usted. Bien, Muchas gracias. Buenas tardes con todos. buenas tardes. Continúen en sus cursos y éxito para todos ustedes. Muchas gracias.